Por eso decíamos ahora, el templo no es para venir a charlar o a pasar el rato, no. 1 hora le voy a dar al Señor, me voy a dar el gusto de ir a escuchar el mensaje, quien lo dé, y a orar con fe. ¿Por qué? Porque estoy velando, porque he visto cosas raras en la casa, he visto que mi marido llega despeinado, pero no por el viento del suyo ni del mío, sino que alguien lo está despeinando. Está llegando con olor, no fragante, sino con olor de fornicación o con olor de adulterio. Otra loción. Este hombre ya le conozco el olor a su loción, pero esta no es. Hay que ser celoso. Ahora, ¿es para que lo coja a golpes? No, deténgase. No lo vaya a hacer. Así sea usted muy grande, querida dama o querido esposo. Las fuerzas y las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Cristo. La oración, el ayuno. Si usted lo ha entendido, denle un aplauso al Señor. Usted creerá de que no hay solución a su problema, y quiero decirle que todo tiene solución mientras vivimos. Después de muerto, ya no hay nada que hacer. Por eso es que él dice aquí, velen, sean sobrios y velad. Ese fue el texto que leímos nosotros el jueves pasado. Y seguimos en el Primera de Pedro 4:8, donde dice, y ante todo, oiga, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Mire qué carta tan deliciosa, hermano. Aquí Pedro estaba viendo que de pronto habían problemas entre ellos, y les está diciendo, y ante todo, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y nos dice algo, lo que hace el amor. Porque el amor cubrirá multitud ¿de qué? De pecados. Hay algo muy importante. Recordemos esto de que el apóstol Pedro fue un discípulo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que caminó con él día y noche, caminando, aprendiendo, y vio de su maestro el gran amor que tenía por los demás. Él tenía un gran amor, y tan grande fue su amor que murió por nuestros pecados. Él aprendió viendo de que Jesús perdonaba a sus adversarios, y que cómo era posible que nuestro Señor Jesucristo le dijera a ellos, si aquel le pega en el cachete, póngale la otra mejilla para que le pegue también. ¿Cómo es que aquel Cristo que vivió dice, si aquel viene su enemigo viene y pide pan, dele en abundancia, dele de comer? Él estaba hablando de sus enemigos, de los fariseos, saduceos y de todos estos ministerios, porque Él fue el que los había delegado, les había permitido que hablaran del Evangelio de Dios, de la buena voluntad, del amor de Dios que tiene con nosotros. Pero lo que sucede es que muchos han confundido el amor con la alcahuetería o con el soportamiento de aquellos que lo hacen. No, el amor es diferente, es perdonar aún a aquel que está equivocado, a aquel que está tirándome, chuzando, hablando mal de mí. Perdónelo, dice el Señor. Perdónelo. No quiere decir que te vas a amarrar de él, que se va. No, perdónelo. Que cuando usted lo vea, esa cosa que se siente allá adentro en el corazón, cálmelo, cálmelo.
ya yo lo perdoné. Y por eso es que el Señor dice, vaya donde su enemigo y póngase a cuentas. Y sabes, yo quiero, querida iglesia, que usted se entere de esto. Y lo dijo el mismo Jesús, que los peores enemigos son los que conviven con nosotros. ¿Quiénes son los que conviven? Ella, la esposa, o el esposo, o los hijos, o el cuñado, o el yerno, o la nuera. Ellos son los enemigos bravísimos y que pegan muy duro. ¿Por qué te digo que pega muy duro? Porque es difícil de entender de que un hombre le haya dicho a esa esposa, te amaré siempre y te voy a querer siempre y siempre voy a estar contigo, verlo que levanta la mano contra ella. O que le va a decir, me voy. Es algo terrible. ¿Dónde está el amor? Y por eso Pedro está hablando de un amor. Hermanos, dice que ante todo debemos de tener amor por todos. No dice por el que me ama. No dice porque mi esposa me ama. No, por todos. Tenemos que perdonarnos. Y hay una cláusula y un mandamiento, querida iglesia, que si yo o tú no perdonas aquí a tu enemigo, teniéndolo, el Señor juez, que es Jesucristo el Señor, lo dijo aquí en tierra, dijo, si tú no perdonas aquí, cuando llegues allá, yo tampoco te voy a perdonar. Y si no nos perdona el Señor, Dios mío, nos quedamos fuera del cielo, apartados eternamente de su presencia. Mientras que otros que perdonaron y amaron ante todo es, sea la situación que sea, perdonaron, se gozarán eternamente con nuestro Señor Jesucristo, porque escrito está. Démosle un aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Pedro toma de referencia a nuestro Dios y un texto bíblico que ustedes lo conocen de memoria, pero es bueno leerlo, es Juan 3:16. Juan 3:16. San Juan, leámoslo por favor porque usted se va a enterar el gran amor de Dios para con nosotros. Dice la palabra, este fue un diálogo entre Nicodemo, un fariseo le llaman, ¿no? Porque los fariseos eran lo que sí, Señor, tú dices la verdad, pero mentiras. Era para engañar al Señor. Dice San Juan 3:16, porque de tal, por favor léalo conmigo, porque debe de enterarse de que ese amor es el que quiere Dios que tengamos nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Eterna. Aquí podemos ver al Padre nuestro mostrando ese amor en vivo y en directo. No podemos decir dónde está el amor de Dios, como muchos lo dicen. ¿Cómo hago yo para saber si Dios me ama? Que me mande una señal o que me mande un ángel. No, ya está dicho y hecho. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino por ese gran amor de Dios hacia nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí encerró a todos nosotros. En ese tiempo no estábamos vivos, no estábamos en esta tierra, y mire cómo nos abrigó su amor. No teníamos derecho bíblicamente, no teníamos derecho a su cielo, pero fue tan grande el amor y la compasión de nosotros, querido hermano,
que envió a su Hijo. Dice, porque envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. De modo que, ¿qué más pruebas necesita usted? ¿Qué más pruebas necesita el mundo para saber que sí hay un amor de Dios? Mire que estábamos separados, estábamos muertos en delitos y pecados, y un día Dios vio en ti, en tu corazón. Por eso yo le digo, querido hermano y amigo que está esta mañana aquí, que si tú estás aquí es porque Dios te ama tanto, que ha puesto en su corazón venir al templo, para que reciba la palabra, para que usted se edifique. Es de tal manera el amor de Él que dio a su Hijo. Ahora, ¿qué tal que viniera el Señor Jesús y nos preguntara a nosotros, ¿quién tiene un hijo para sacrificarlo? Yo diría que todos nos quedamos mudos, y si el Señor Jesús dice, levante la mano el que quiera entregar su hijo para crucificarlo, creo que nadie levantaría su brazo. Aunque fuera su hijo malo, aunque fuera un drogadicto, dice, no, no me lo maten. Pero Dios muestra su amor en que envió a su Hijo de tal manera, dice de tal manera. Cuando dice de tal manera es que no hay otro amor más grande. No hay un amor que sobrepase al amor de Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, hermano. Nosotros estábamos en el mundo, muertos en delitos y pecados. Usted dirá, yo nunca he matado, pero por un comentario puede uno matar a una persona, puede acabar con un matrimonio, puede acabar con la honradez de él, de ella, y se acaba un matrimonio. De tal manera, y por eso en este templo y en esta iglesia amaremos siempre, hablaremos y amaremos y exaltaremos el amor de Cristo por nosotros. Pero, el Señor envió su ofrenda, envió su sacrificio, envió a alguien para morir por nosotros, porque no había a nadie, no había uno bueno. Dice Romanos 3:10, no había un justo que dijera el Señor, voy a buscar aquí entre la gente. Y eso lo hizo con Ezequiel. Dice que buscó uno que hiciera vallado, que orara, que intercediera a él por el pueblo. Dice, y no lo encontré. Éramos malos. Y esa es la palabra. ¿Por qué seguimos en la maldad? ¿Por qué no damos ese amor al Señor? ¿Por qué no somos responsables con lo que Dios requiere? Le decía al principio, el Señor tiene promesas para ti, y las que usted quiera. Querida iglesia, Jesús le ofrece, Dios por medio de Jesús le ofrece lo que usted está necesitando, y estoy más que seguro que todos tenemos una necesidad. Pero hay veces la vemos imposible. Esas son las promesas. Pida, llámeme, dice la palabra del Señor. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo? ¿Cómo debemos de hacerlo a pesar de que somos pecadores? Querida iglesia, yo quiero decirte algo. Así como tenemos tantas promesas, también tiene requerimientos y tiene deberes. Usted dirá, por eso no me gusta, o por eso la gente no le gusta, porque los requerimientos de Dios, esos son los que no me gustan, no estoy de acuerdo. Yo no voy a estar en el templo todos los días. Querida iglesia, así no es. Usted ama al Señor en su casa, en su empleo, guardándose para Él. Usted va a ser un gran estudiante, un gran esposo, un gran empleado, obviamente porque se guarda para Él, esté donde esté. Tu testimonio habla más, su vida, lo que usted vive, habla más que las palabras. Démosle un aplauso al Señor. Eso es lo que Dios dice, de tal amor, de tal manera. Eso es lo que dice Pedro.
hermanos, sobre todas las cosas, el amor perdona, dice Pablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué debemos de tener ese amor? Porque trae mucha bendición. Es cuando desdoblamos el corazón de piedra y el Señor pondrá un corazón de carne. ¿Cuántos dicen amén? Dice, para que nadie se pierda, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hay que creer. Pero creer ¿qué, hermano? Que Jesús vino a la tierra, amén. Todo el mundo lo sabe. Pero es creer en lo que Él dice. En lo que Él dice. Él no vino a quitar. Él fue a decirnos, mire, vea, le voy a dar los mandamientos que yo di a Moisés, que fueron 10 mandamientos. Se los voy a dar en 2 nomás. En 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. O sea, dice aquí, el Señor dice que debemos de amarlo. Le dijo a un fariseo cuando le dijo, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Porque es que ellos tenían mucho dinero, pero la vida eterna es el que está en fuego. ¿Dónde es que voy a vivir eternamente? Porque aquí vivimos 60, 70, 80 y lo más fuerte, por ahí hay todavía hermanos o gente que tienen 120 años, pero que se van. Pero ellos preguntaron, ¿cómo tengo allá la vida eterna? Y el Señor le dijo esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Mire el amor que manda Jesús para el hombre. Dijo, hágalo y verá que usted va a tener vida eterna. Pero le dice, voy a darle el segundo mandamiento, que es algo parecido a este. No es como este, pero sí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios con todo lo que Él dice, présteme atención, que eso es lo que nos ha faltado. Y Pedro está diciendo, ante todo, hermanos, tengan el amor para el perdón de sus pecados. Está diciendo primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 8. ¿Qué tiene que ver el amor a Dios con el prójimo? Le dijo, le voy a dar el segundo y gran mandamiento: ame a su hermano, ame a su prójimo como a ti mismo. A ver, ¿cuántos dicen amén? Si el hermano, eso lo manda para los hermanos. Si nosotros no nos amamos, si aquí viene el hermano, o de pronto sí el hermano y ve a la hermana allá y dice, esta hermanita, no, yo la amasco, pero no. ¿Cómo es que dice el mundo? Dice, yo a esa persona la amasco, pero no, ¿qué? No me la trago, dijo una hermana. No me la paso. ¿Dónde está el amor? ¿Cómo puede decir que ama a Dios si no ama al que está viendo? No, pero fue que él o ella me estafó, me robó, me hizo daño, qué sé yo, me quitó el marido, me quitó el novio, por ella perdí el empleo, Hermano, el Señor dice, perdone. Pero eso que lo haga Dios, pero yo no lo perdono. Hermana, iglesia, si no lo hacemos aquí, no tenemos el perdón allá. Es difícil. Súper difícil, pero le voy a decir algo, que cuando aprendemos a perdonar y amar al prójimo, hermanos, son cargas que se nos quitan de nuestra vida. ¿Cuántos? Hermano, mire nomás, ¿cuántos hijos odian a papá? Porque los dejó abandonados de niños. Y tienen un rencor y lo ven y dicen, no, yo no lo perdono. Tiene toda la razón de estar enojado. El Señor no dijo, usted no tiene por qué enojarse. No, tiene toda la razón, obviamente, hermano. ¿A quién no le va a doler que le hagan daño? ¿A quién no le va a doler a esa mamá lidiando con sus hijos mientras que este hombre la deja abandonada? Eso es duro, súper duro. Pero el Señor dice, honre
a padre y a madre. Y verá unos días, óigame bien, días agradables, días prósperos. ¿Cuántos dicen amén? Días maravillosos para ti. ¿Por qué dice el Señor? Dale de comer a su enemigo, dale de comer a aquel que te hizo daño, dele harto. Es aquel, yo no lo entendía, es aquel que me hizo tanto daño. ¿Por qué me hizo daño? ¿O por qué hace daño? Porque quiere verme en la ruina, porque quiere verme acabado, porque quiere ver que mi hogar fracase, quiere ver que mis hijos fracasen. Pero cuando venga él con hambre, póngale bastante para que vea que en su casa hay abundancia. A ver, ¿cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor. Ese es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree. Los que están viniendo a este templo, los que van a seguir viniendo, si creen, tendrán vida eterna. Pero ¿cómo se adquiere la vida eterna? Obedeciendo a lo que Él dice. Pedro dice, ante todo, ámese, ya no estén en odios, quiéranse. Pablo dice, debemos de estar unidos. Pablo dice otras palabras, ustedes, la iglesia, los hermanos, deben de ser como el cuerpo de Cristo, amarse, quererse, respetarse. ¿Cuándo ha visto usted un hombre dándose golpes en la cabeza con una piedra? Pues si lo vemos en esa actitud, decimos, él está fuera de sí, no sabe lo que está haciendo. Como el endemoniado de Gadareno, ¿recuerdan? Que se cortaba, se sacaba, hacía cosas. El diablo es tan dañino, tan malo, que fuera de tenerlo en sus manos, quería que se muriera. ¿Sabe por qué? Porque ya venía la salvación para él. Él veía que ya Cristo iba a cruzar el lago. Entonces el diablo no pierde la oportunidad. Péguese, acábese, dáñese. Estaba desnudo, recuerden. Vino la salvación y vida eterna. Vino la ofrenda. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Vino el amor de Dios. El amor de Dios merecía este endemoniado de Gadareno que estaba desnudo, acabado, mechudo. ¿Cómo sería la figura de este hombre? Vivía en los sepulcros. ¿Cómo sería la figura de este hombre? Ya la gente sabía que él estaba allí, daban la vuelta, tremenda vuelta, con tal de no encontrarse con este hombre llamado, o lo llamaban así porque era de Gadara, un pueblo, Gadara, gadareno. Pero el diablo quería matarlo y acabarlo. Lo mismo que está sucediendo en nuestros hogares. ¿Hay amor por sus hijos? ¿Por qué no buscamos como se dice, con toda pasión al Señor? El diablo sabía que venía la salvación. ¿Quién era la salvación? El amor de Dios. Pregunta a la iglesia, ¿el endemoniado de Gadareno merecía, según él, ser salvo? ¿Qué hizo el endemoniado para ser salvo? Pero como es tan grande el amor de Dios, envió a su Hijo a salvarlo. A ver, ¿cuántos dicen amén? Y cuando usted lleva la palabra, sucede lo mismo que sucedió con el endemoniado de Gadara. Este hombre vuelve en sí, se arrepiente y dice al Señor, Señor, ¿sabes una cosa? Yo no quiero quedarme con los brazos cruzados. Yo quiero ir a hablar de ti. Un ser tan maravilloso como el Hijo de Dios. Yo quiero ir a hablar, yo quiero seguir contigo para hablar de ese amor que tiene Dios. Ese amor me salvó, estaba en la caverna, no valía nada. Y mire, el pueblo se agolpó y ya tenía ropa cuando ya tenía o estaba vestido cuando llegaron ellos. Pero ¿sabe qué hizo el pueblo? No entre aquí, Señor, usted no entra más aquí. Claro, el diablo se opone
Mire los hogares cuando usted lleva la palabra, hay quien se oponga. Si no es el marido o no es la esposa, son los hijos, que no quiere que se comparta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo está interesado en ellos. Ya los tiene en su mano y él no quiere que se les vaya. Porque después de que se vayan de la mano de Satanás, hermano, van a ser enemigos de él. ¿Cuántos dicen amén? Enemigos de él. Enemigos. Por eso es muy importante conocer la palabra. Dios te necesita. Dios quiere que usted cumpla su deber cristiano. Que no sea de aquellos que diga, ore por mí. Amén, oramos. Pero ¿dónde está usted? Usted que es el necesitado. Como dice por ahí el dicho, el que tiene sed, busca el agua. Y Jesucristo está dispuesto, pero también quiere ver corazones obedientes, corazones que le obedezcan a la palabra, porque todo lo que Él dice, hermano, es para bendición. Les decía al principio, Dios tiene todas las promesas para ti, iglesia, pero también tiene deberes establecidos, qué debemos de hacer, cómo debemos de caminar, qué tenemos que hacer para ganarnos la vida eterna. Y la vida eterna, querida iglesia, empieza aquí en la tierra. La vida eterna no es allá, es aquí en la tierra. Es donde comenzamos a caminar, a orar, a interceder, a comportarnos muy diferente a la manera anterior. A ver, ¿cuántos dicen amén? Es aquel que viene y que no ha sido casado, no está casado y puede casarse. Mi amor, vamos a casarnos. Pero ¿cuál es el afán? No, le falta algo. Es que ya tengo a Cristo y Cristo me dice que tengo que obedecerle. Aquí hemos casado parejas con 40 o más años de convivir y que un día se dieron cuenta de la verdad y dijeron, no, a nosotros no nos va a coger el Señor así como estamos, en fornicación toda la vida. Pastor, cásenos aquí. Usted no tiene vestido largo de novia, puede ser en un vestido normal, venga y yo la caso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que buscar de hacerlo. O aquel que es desobediente, puede ser obediente, porque ese es el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que sigo leyendo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga más. Ahí está, el regalo de Dios, vida eterna. Ahora dice el versículo 17, no podría dejarlo aparte, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí está diciendo, Él no vino a condenar, Él no vino a decir usted se va al infierno, usted va a suceder con esto, pero sí lo dijo, hay dos partes. No lo dijo usted. Mire, hermano, es tan increíble el amor de Dios, que como los fariseos siempre estaban cerca de Jesús para hostigarle, para tentarle, una vez le dijo el Señor, mire, las prostitutas irán adelante, muy adelante de ustedes. ¿Por qué le dijo así? Porque ellos conociendo, hermano, teniendo la ley, no hacían caso. Pero él veía que mujeres que estaban en ese caso de pronto de prostitución venían a los pies del Señor y se arrepentían. Mujeres tremendamente equivocadas en su vida. Por ejemplo, aquella mujer que se encontró allí la samaritana, donde sacaban agua. Él le habló de la palabra. Era una mujer que le gustaba al marido de la amiga. ¿Por qué? Porque ella se lo dijo, él se lo dijo. El Señor Jesús le dijo, ¿tienes esposo? ¿Y qué le dijo esta mujer?
no tengo esposo. Imagínese usted. Pues uno interpretando la palabra, de pronto le estaba echando la florecita a Jesús. Como quien dice, estoy libre. ¿Cierto, hermanos? Pero el Señor no venía a eso. Él le dijo, es cierto, usted no tiene marido, porque de los 6 que tienes, no son tuyos, ni el que tiene ahora tampoco. Mire, entonces fue cuando Él les dice, vea, hombres, ustedes fariseos que tienen la ley, ustedes que sacrifican, ustedes que oran, ustedes que van a un templo, van a quedar rezagados ante aquellas que un día dicen, perdóneme Señor, y estarán conmigo. Aleluya, denle el aplauso al Señor. Él no vino a condenar, pero ¿qué nos está diciendo el Señor hoy? La ofrenda de Dios, el amor de Dios, ¿qué nos está diciendo? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Nicodemo, a un fariseo. Fue larga la charla que tuvieron, dándole a conocer que él estaba equivocado Nicodemo. Por eso, cuando se lo encuentra, de primera parte le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener una nueva vida. Usted me ha encontrado, ahora hágala. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Éramos religiosos? Sí, bastante religiosos. Teníamos muchos santos, teníamos muchas cosas, pero el amor de Dios que está hablando Pedro no lo teníamos. Teníamos un amor pasajero. Teníamos un amor para aquel que me dio amor, pero para aquel que me hizo daño, para aquella persona, para aquellos no había amor, que se los lleve el diablo. Eso es lo que está enseñando Pedro. Ante todo, el amor. El amor. ¿Y por qué lo dice? Porque Pedro vivió con el Señor Jesús, escuchando el perdón para ellos y diciéndole a ellos, ojo con la levadura. ¿Qué tiene que ver la levadura para el pan? ¿Qué tiene que ver con la palabra del Señor? Muchísimo. La levadura, ojo con la levadura. Pedro, Juan, Andrés, todos los que me siguen, mucho cuidado con la levadura. Los fariseos y los saduceos eran levadura, cogían a los que se congregaban con el Señor, a los que le seguían y lo tildaban de malo, que eso no era así. Lo mismo sucede hoy día. Muchos hermanos se van del templo, se van de una, digámoslo así, de una religión, si quiere usted entenderlo, de un mover, de un sentir espiritual, eterno, bueno, pero se dejan envenenar de otros. Los otros vienen con ilusiones, vienen y les pintan pajaritos en el aire. Yo no sé, pero lo cierto es que se los llevan con cuentos. Y como él o ella que está escuchando esas tonterías no tiene los cimientos, entonces se deja convencer. Por eso nosotros tenemos que hablar cada día la palabra del Señor. Que la palabra del Señor sea sin tapujos, sin maquillaje. El Señor está diciendo aquí, Él no envió a Jesucristo para condenarlos, pero sí hay una condenación porque el Señor dijo, al infierno se van a ir, pero si no obedecen. Se van donde está ya juzgado Satanás. Allí van a caer ustedes si no hacen lo que yo les mando. De modo que yo creo que si yo pregunto aquí, ¿quién quiere ir a pasar unas vacaciones calurosas? Nadie. Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que no. Porque esas no son vacaciones. Le llama al mundo vacaciones. Pero eso no son vacaciones. Ese es un infierno donde arde día y noche 24 horas eternamente. Pero hay hermanos que no han entendido de que hay que tener el amor para perdonar. El tiempo está cerca. La venida del Señor está cerca. Y dice la palabra del Señor, capítulo San Juan 3:18. El que cree, mire lo que está diciendo aquí, está hablando de una condenación.
Porque muchos dirán, pero Jesús no condenó a nadie. Aquí le está diciendo a Nicodemo, hermano, si usted no cree, si usted no obedece, si usted no ama, hermanito, dice aquí, el que cree, ayúdenme por favor, Juan 3:18, el que cree, dice, el que en él el que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. Ahora dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el 19, y esta es la condenación. Préstele atención, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más que. Dígalo fuerte, ¿qué fue lo que amaba al mundo? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Pero el pastor está condenando, me está echando al infierno. No, hermano, si yo no me porto como Dios demanda, yo también voy a ser juzgado y condenado. Cuando se habla de una condenación es que está al frente del trono y tiene que dar cuentas. Allí es donde el hombre da cuentas y el Señor, como lo sabe todo, le va a hacer preguntas. ¿Por qué no creíste? Porque no, pero yo iba al templo, Señor, yo era un ujier, era un pastor, era un diácono. ¿Por qué no creíste, varón? ¿Por qué no me creyó? No, porque es que lo que pasa es que el antiguo y el nuevo, y ¿qué hacía yo? Yo no hallaba por qué camino coger. ¿Y quién dictó el Antiguo Testamento? ¿No dijiste muchas veces que yo era Dios? En mi reino no hay dos dioses. Él es el primero y Él es el último. Él es el alfa, Él es la omega. ¿Cuántos dicen amén? Lo que dijo a los apóstoles, lo que Jesús dijo a sus apóstoles en el Nuevo, se lo dijo a sus profetas en el Antiguo. Por eso Hebreos escribe estas palabras, que es el logo, digámoslo así, de nuestra iglesia, de nuestra misión. En todo el mundo verá la cruz, la copa. Yo entiendo por allá en otros países este emblema, pero como ellos lo escriben es en inglés o en japonés, ya no lo voy a entender, pero son las mismas palabras. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y ¿por cuándo? Por los siglos. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Por qué? Va a haber una condenación. Para que en él, el que en él cree, no es condenado. Mas para aquel que no cree, ya está condenado. Dice. ¿Y sabe por qué no creen? Dice él. Dice Jesús. ¿Sabe por qué no creen? Porque prefirieron, amaron, más amar. Su amor estaba en lo perecedero. Pastor, entonces no puedo trabajar. Claro, el Señor dijo, el que no trabaje, que no coma. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. ¿Usted puede tener una empresa? Claro que sí, una, dos. Pero lo primero es lo primero. Aún en sus reuniones con sus líderes, esto está aquí porque Cristo me lo ha regalado. Oh, wow. El Espíritu Santo se goza. Óigame, querida iglesia, el Espíritu Santo se goza de ver a ese patrón con todos esos siervos de su empresa diciéndole, aquí el que manda es Jesucristo. Más, que no son todos arrepentidos, pero espera por medio de su ejemplo y testimonio a que todos sean convertidos. A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué no amaron al Señor? ¿Qué dice usted? ¿Por qué no amaron al Señor? Ahí dice, ¿por qué no amaron al Señor? ¿Por qué? Porque amaron ¿qué? Ya se les olvidó. ¿Por qué no amaban al Señor? ¿Por qué no le buscaron? ¿Por qué? Porque amaron más ¿qué?
¿Y qué significa tinieblas? El pecado. ¿Y qué es un pecado? La mentira, el odio, el rencor. Está hablando Pedro. Recuerde que estamos hablando de la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 8, donde dice la palabra: ante todo, tengan el amor. Querido hermano, esto es lo que está diciendo la carta de Pedro, muy explícitamente. Pedro recuerda del amor de Cristo. Pedro recuerda del amor de Dios. Pedro recuerda a ese Jesús que lo dio todo por amor a nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros somos tan egoístas? No digo de todos, pero sí gran parte de la congregación cristiana alrededor. De pronto vamos con el egoísmo, con la incredulidad. Ah, yo creo, pero ¿en qué? No, yo creo en tal cosa, pero en lo otro no. Estás creyendo en la palabra del Señor. Estás creyendo que debemos de creerlo. Hoy Pedro quiere que ante todo, dice la primera carta de Pedro 4, 8, ante todo tengamos amor. Mire, hermano, lo que Pedro quiere decir es esto. Un indigente, para no ir tan lejos, que lo vemos en toda parte del mundo, los indigentes están muy viciados. ¿Y sabe qué quiere decir Pedro? Tú no te imaginas a dónde va este hombre. Si usted pensara en el amor, veía para dónde va, porque nosotros tenemos ojos espirituales. Nosotros vemos más que los de afuera. Los de afuera pueden ser empresarios, pueden ser lo que sea, pero tienen vista corta. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos una vista, una visión hacia dónde es que vamos. Así sea ciego, pero si cree en Cristo, está mirando que mañana no va a ser ciego, sino un alma del Señor ganada y con todos sus atributos como lo quiere el Señor. Un ejemplo grande, el mendigo con el rico. ¿Recuerdan? ¿Para dónde fue llevado el rico? ¿Ustedes no recuerdan el rico y Lázaro? ¿Para dónde fue llevado el rico? Dígalo sin temor, a un lugar que de tormento. ¿Y qué pensaba él? Que él era muy bendecido porque era rico. Y que en cambio Lázaro, que era un pobre, no tenía derecho de nada, un mendigo. Pero se llevó la gran sorpresa cuando a él lo llevan para una parte de dolor, mientras que Lázaro iba en los brazos de Abraham. Y te digo una cosa, nos conocemos, Lázaro, hermano, nos conocemos. Allá nos vamos a conocer. El rico le dijo a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro, por favor, mándalo. Ya lo llevas allá, pero dígale que me siga sirviendo aquí, que me siga dando, que me siga sirviendo. Venga, dígale que me mande, que me dé un poquito de agua. Y ahí es donde muchos no creen. Cuando Abraham dijo: donde tú estás no podemos ir, ni donde estamos podrás venir. Por eso hoy debemos darle gracias a Dios. Tú tienes la oportunidad. En tu corazón está en escoger si crees o no crees, pero no porque no lo haya escuchado, sino porque es duro de corazón. ¿Qué quiere la iglesia? ¿Qué quiere Dios de la iglesia? Que seamos unidos, que tengamos amor, que vivamos con esa familia amándola, que haya oportunidades. Llega el día de las madres, traer a los hijos. Por ese medio, ¿tú me amas, hijo? Sí, vamos a la iglesia. Pero no vuelvo nunca más, no interesa, no vuelve nunca más. Pero regáleme la dicha de verte sentado conmigo escuchando el mensaje de Dios. A ver, ¿cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que hagamos algo. Ese amor, ¿dónde está? Ah, que es que el marido no viene. Ah, ese hombre que se lo lleve allá.
que se vaya al infierno. No se imagina lo que está hablando. No se imagina. Hermano, una persona en llamas, 24 horas. Yo no estoy metiendo ningún terror, lo dice la palabra del Señor, lo dice Él. Como también nos dice que para todo aquel que obedece a su palabra y cree en Él tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debemos de amar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Volvemos a la primera carta de Pedro. Dice la palabra del Señor. Y ante todo, dice el versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud. ¿De qué? De pecados. Pero hay una pregunta, querido hermano. ¿Qué pasó con el amor de muchos? Si decían amar a Dios. Hay una pregunta, ¿cierto?, que nos podemos hacer. Como usted puede hacerse esa pregunta y yo me la he hecho, ¿por qué ese matrimonio, por qué esa pareja que se veía tan unida, tan bonita, tan amorosa, y hoy ya no está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo tuvo que suceder. Algo se metió en medio de los dos. Jesús tiene la respuesta. Jesús nos dio la respuesta. Miremoslo aquí en Mateo 24, 8. ¿Sabe qué dijo el Señor? El Señor dice, estas son señales de que ya Cristo viene. Son señales cuando hayan peleas, guerras, contiendas, porque no hay amor. Porque no hay amor. Si no hay amor en la casa, si no hay amor con aquella que me sirve, si no hay amor con aquel que me sirve, si no hay amor para aquellos que me los dio el Señor y que son herencia de Dios, ¿qué amor puedo sentir por los demás? Por eso quiero invitarlo a usted a Mateo 24:8, dice, y todo esto será principio. A ver, léalo porque usted dirá, son palabras del pastor. Cuando le estoy hablando, ante todo, el amor, porque eso cubrirá multitud de pecados, dice Pedro, lo que estamos leyendo. Y aquí el Señor dice, el versículo 8, y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. ¿Qué? El desamor. Ahora dice el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Usted dirá, eso fue para ellos. ¿Cuántos aborrecidos? ¿Cuántos aborrecen la iglesia? ¿Cuántos aborrecen los mandamientos del Señor? Esos son los principios de dolores. No de María Dolores, sino de dolores, de sufrimiento, del ay, 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 que nadie, estoy seguro, nadie quiere vivir. Pero dice, ese es el principio. Cuando se ve la iglesia desunida, cuando se ve hermanos que no hacen caso, cuando en el matrimonio, yo les decía a los líderes hoy, ¿cuántos desean tener un hogar unido, fortalecido, fuerte en el Señor? Todos queremos tenerlo, pero lo estamos haciendo aquí, en buscar la unidad, que cuando haya un evento todos estemos a una. Un bus no lo mueve si es uno, si son dos, menos. Si son tres, ni cosquillas le hace. Pero si viene una, como dicen por ahí, va con una pila, con 20, 30 hombres, lo llevan donde quieran llevarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice 24:10, muchos tropezarán. O sea, van en el camino. Estos son los principios de dolores para la gente. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué pasa? Se acabó el amor, la amistad, la alegría. Vamos, hermano, a la iglesia, como dijo el rey David, yo me puse feliz, yo me puse contento, me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos.
se acabó, se acabó. Pero hay algo que se mete allí en el cristiano. No hablemos del no cristiano, porque ellos viven, esa es su vida natural. El odio, el rencor, el que me la hace, me la paga. Yo no le perdono, que le perdone Dios, pero yo no le perdono. Pues hermano, es duro, pero hay que perdonar, dice Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice el 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo aquí? Me gustaría decirle a usted, como aborrecen lo que Dios les ha dado, entonces el diablo no es tonto. Fue tonto, porque quiso ser igual a Dios. Eso es una tontería. Y él no se lo dijo a Dios: Señor, vengo a quitarte la corona o voy a poner mi casa aquí. Él no se lo dijo, sino que cuando llegó allá dijo: tome su chivo y te vas de aquí, del cielo. No lo dejó entrar. Él ya está condenado. Pero ¿qué pasará? Aquí dice que muchos se aborrecerán, ya no se quieren, tropezarán. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Para ellos hay contentamiento. Yo no lo entendía. Para estos que aborrecen la cruz de Cristo y su palabra y su mandamiento, dice: le tengo quien los entretenga. Profetas y de todo lo que se levanta como quiere el mundo, a contentarlos. Vamos a fiesta, hagamos esto, hagamos lo otro. El hermano está en fornicación, no importa, lo importante es que toque. La hermana está en adulterio, no importa, lo importante es que sirva. Pero la niña está en fornicación, no importa, lo importante es que le enseñe a los niños, porque no tenemos quién. Pero es que el hermano está, no importa, venga. Y yo lo he escuchado así, de colega: yo pongo a servir al homosexual, a la lesbiana. Yo me dije humildemente: yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Mire, hermano, humildemente, un pastor que tiene una super iglesia por allá en el Perú vino y dijo: ¿por qué son tacaños? ¿Por qué no le dan la Santa Cena a todo el mundo? La Biblia me dice que no es así. La Biblia me dice que la Santa Cena es para sus discípulos, para los que han creído. ¿Cómo le voy a dar yo la Santa? Por eso es que él dice en 1 Corintios capítulo 11, dice la palabra: muchos se enfermaron y muchos se fueron con ese pecado de manipular y pisotear la sangre de Cristo. Hermano, esto es delicado. La delicia estar es en el Señor. Vendrán profetas y por eso usted ve a hermanos que brincan por allá. No, es que aquí es más chévere. No, es que aquí no hay problema. Aquí yo puedo venir como quiera. Aquí puedo hacer lo que quiera. Bueno, allá ellos. Ellos tienen una gran responsabilidad como la tengo yo. Pedro dice: yo tengo que velar. A ver, ¿cuántos dicen amén? Pedro dice más adelante: yo tengo que velar por la grey, tengo que estar, hermano, aquí. Yo no me voy a meter a su casa a mirar qué está haciendo aquella mujer. Ay, está saliendo con otro. Ay, mire este muchacho donde se está metiendo con la amiguita de la alabanza. Ay, se metieron a la alcoba y no han vuelto a salir. A mí no me toca eso. A mí me corresponde decirle aquí a los jóvenes: por favor, no lo hagan. No se hagan daño, no hagan daño al cuerpo de Cristo. Por favor, compórtense como deben de ser. Mire, Dios los ama, ese es mi deber. Pero como hay quien los entretenga, de pronto por allá vienen noticias: vamos, hagámosle allá, que allá sí es bueno. Bueno, hermano, como dijo Pedro: Señor, ve, aquellos se quieren devolver. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, si tú quieres también, ahí está. Porque en el corazón del hombre está para seguir lo bueno o seguir lo malo. Pero no a medias no. Ese es un dicho del mundo: a medias y ¿qué? No, ¿cómo es que dice? A medias y sin zapatos
¿Cómo es el dicho? ¿Cómo es el dicho? ¿Cómo? A medias y sin zapatos. No, queremos. No es una obligación. Querida iglesia, por favor, présteme atención. Esto no es una obligación. Lo que Dios quiere por medio de Pedro es que salga del corazón el servicio. Que yo quiero servirle. Yo quiero que Dios me bendiga. Y sabes una cosa, que la palabra lo dice. Dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade. ¿Cuánto lo creemos? Ahora vamos a ver, hay falsos profetas para entrenar y para entretener a aquellos que aborrecen, que se van, que no quieren. Y al mundo también. Pero ¿qué dice aquí el Señor Jesús? Por favor. Sigue en el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, vamos a ver por qué no hay amor ya. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué sucede? Dice, se enfriará. Y eso sucede. Pero ¿por qué la hermana que era tan devota, no? Como dicen. ¿Por qué era aquella tan espiritual y hoy no es? Ahí está. Las cosas del mundo, lo pasajero. No quiero decir que descuide su hogar, que descuide su empleo. No estoy diciendo eso. Sino que ya viene un desgano. Porque por allá me ofrecen, o el trabajo, el negocio, qué sé yo, la amiga, el amigo, bueno, algo, ahí dice, eso lo va a enfriar. Es como echarle agua fría a algo que estaba calientico. Ya es cuando usted ve al hermano o la hermana que no pasó nada. Pero yo creo, présteme atención, pero yo creo en el Señor. Que el Señor es un Dios de oportunidades, que Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, hoy, mañana y siempre. Hermano, el que no tiene oportunidad se llama Satanás, él ya no tiene oportunidad, pero nosotros hoy podemos decir, Señor, me arrepiento, vuelvo donde ti, voy a ser el mejor. Y dice 24:13, mas el que persevere, ahí está. A ver, léalo. Mateo 24:13. Mas el que persevere, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que perseverar? Hasta el fin, este será. ¿Quién no quiere la salvedad? Pues de pronto muchos no quieren, sabiéndolo, pero menosprecian porque creen, de pronto muchos creen de que cuando ya me esté perdiendo, cuando venga el Señor por todo, yo me cuelgo del bus, o yo me cuelgo de la nave espacial que va a venir el Señor. Pero el Señor dice que es como un abrir y cerrar de ojos. ¡Guau! Así será. Que vamos a salir como bólidos. Así. Llega el Señor a esta hora, el Señor me lleva, me levanta. Usted dirá, ¿y el techo? No pasa nada, yo paso el techo y los otros techos. Y de camino, présteme atención, y de camino, el Señor me bota todo esto no va a entrar, esto no va a entrar, es corrupción, nada, Él me transformará. A mí, ¿y a cuánto nos va a transformar el Señor? A ver, ¿dónde están los? Démosle un aplauso al Señor. Entonces, primera de Pedro, capítulo 4, que finalizamos, capítulo 4, verso 8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, ferviente, o sea, allí, no dejar apagar el espíritu, dice, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud. A ver, ¿qué va a cubrir? ¿Multitud de qué? De pecados. ¡Ah, qué bendición! Dígale usted a su hermano, qué bendición. Dígale, le perdono, entrénese de una vez, entrénese. Dígale al marido allí, dígale al esposo, dígale, le perdono, cuchi, dele un besito, dele un besito. Vea, hombre, ¿a dónde están los esposos? No les dé temor. A ver, para de aquí 8 días, el culto dedicado a las queridas mamás. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, la salvación es para todos.
para todo el que quiera, para todos, para todos.